Bueno, en el plan de desarrollo de este gobierno se plantearon algunos mecanismos, algunas propuestas pues para resolver el hambre en el país. Estas propuestas, ¿cómo se van a llevar a cabo? Se aprobó una meta dentro del plan de desarrollo, un artículo que habla de las áreas de recuperación nutricional y soberanía alimentaria. Estas están principalmente coordinadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que también cuando se afecta tan de manera directa a través de la dificultad de acceso al alimento, el derecho a la salud, pues el Ministerio de Salud está ahí. Entonces, esas dos entidades, Ministerio e ICBF, son las encargadas de diseñar, de limitar las zonas de recuperación nutricional y soberanía alimentaria para atender crisis de alimentación. La primera zona identificada, por supuesto, y tal vez mediáticamente es la más posicionada, es La Guajira. Entonces se crea la zona y se dice, listo, aquí en lugar de entregar ayudas y mercados de la unidad de gestión del riesgo, en lugar de venir y crear ollas comunitarias por aparte, no integrarlo esto al plan de alimentación escolar, que el DPS entregue también ayudas de otra manera, aquí se va a integrar todo. Aparte, se crea el programa Hambre Cero, que ya es menos urgente, pero sigue siendo acciones de corto plazo. Entonces, en el programa Hambre Cero lo que hacemos es decir, existirá un programa que depende directamente de la Presidencia de la República, con un gerente específico para que coordine todas las acciones del Estado, asistencialistas y de corto plazo, no solo las de largo plazo, alrededor de los problemas alimentarios en el país. Ahora el PAE, sin quitárselo al Ministerio de Educación, hace parte del programa Hambre Cero, es decir, se convierte en una política alimentaria y no solo en una política de contención de la deserción escolar en los colegios. Se tiene que crear el programa Hambre Cero y empieza a articular todas las acciones. Eso es sumamente importante para este país. Dentro del programa Hambre Cero se crearon las transferencias Hambre Cero. Las transferencias Hambre Cero son la transferencia de alimentos en los estados de emergencia y la transferencia de recursos como una asistencia del Estado, que aún no es la renta ciudadana como se está planteando en algunos lugares, pero que sí, aquellos que no han hecho por parte del proceso, digamos, si se quiere, de selección o de focalización de la renta ciudadana, que es un ingreso que poco a poco irá acercándose al salario mínimo, que arranca con medio salario mínimo, pues que por lo menos sí tenga unas transferencias que combatan la desnutrición y el hambre estructural en las personas. Aparte de eso, hay que crear de esto toda una política de engranaje que se conviertan en políticas de Estado. Eso quiere decir que son políticas del país sin importar qué gobierno esté, que incluya la defensa de la seguridad alimentaria. Hambre Cero logra tener enfoques distintos con este gobierno, pero principalmente atiende al acceso al alimento, al tener comida, pero que la política pública además incluya el enfoque defender las autonomías alimentarias y la seguridad alimentaria. Y eso significa entonces la posibilidad de que las comunidades, los territorios definan procesos alimentarios de acuerdo a sus propias, a su propia cultura, a su idiosincrasia, a su cosmovisión, y eso son las autonomías alimentarias. El plan de desarrollo crea la política pública del derecho humano a la alimentación adecuada y dice debe crearse en máximo un año la política pública. Muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Sergio Monroy, yo soy politólogo, estoy dedicado hace unos años a la agroecología, y en el marco justamente de la agroecología sabemos que hay como una diversidad de experiencias en el departamento y a nivel nacional que, entre otros aspectos, tienen como objetivo el ataque o el combate al hambre y además el posicionamiento político y económico del campesinado. ¿Eso cómo está? Hay un acto legislativo que se aprobó que está relacionado con el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos y de especial protección constitucional, que se impuso por lo que nosotros pues podemos leer en lo que era el anterior artículo 64 de la Constitución. Se impuso una visión del campesinado como una especie de instrumento de la producción de alimentos y no como un sujeto cultural, ambiental, político, social, y eso hizo que al campesinado no se le reconociera. Entonces, antes de este acto legislativo que se aprobó, el campesinado no aparecía como campesinado, sino se le otorgaba el derecho a la tierra al productor agrícola. Un sujeto, o es más bien un elemento de la producción para el mercado.
Pero pues con los años, primero se evidenció la crisis de la producción de alimentos en el país y por tanto la crisis en las condiciones de vida del campesinado. Y dos, pues efectivamente la discusión contra el mercado como el centro de la discusión y de las políticas, pues creció, ¿cierto? El movimiento campesino también poco a poco ha venido de nuevo creciendo e hizo unas exigencias, entre esas que el campesinado en ese artículo se le reconociera como un sujeto político y de derechos, y también se discutió si debía o no ser sujeto de especial protección por el Estado, y finalmente se dijo que sí, ¿sí? La discusión fue que sí. El senador campesino Alberto Castilla durante varios años intentó que eso se aprobara, no se logró, pero en esta nueva ocasión con el gobierno nacional pues se logra empujar esa modificación. ¿Qué dice esa modificación ahora? Primero, que el derecho a la tierra no es solo para el productor agrícola y que el derecho a la tierra no es el único derecho que debe tener el campesinado. Dos, que le reconoce sus dimensiones, es decir, la dimensión del campesinado ya no es solo productiva, sino que se le reconoce dimensión ambiental, la dimensión cultural, la dimensión social y pues por supuesto la dimensión política y la productiva y la económica. Tercero, que no solo tiene derecho a la tierra, sino también a la territorialidad, es decir, a organizar sus territorios de manera, de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia e incluso hacia sus mismos procesos productivos, pero que también tiene derecho especial al agua, a los servicios públicos, a la conectividad. Eso es muy importante para lograr sostener el recambio, para digamos salvar el recambio generacional en las zonas rurales del país, y que el campesinado joven se quiera quedar en el campo, pero hoy el campesinado joven se quiere también interconectar con el mundo y hoy no hay conectividad, ¿cierto? Que tiene derecho a las vías terciarias. Imagínense ustedes que hoy la Constitución dice que el campesinado tiene derecho a exigir esas vías terciarias. Muy importante, tiene derecho a las semillas y la biodiversidad, que es también parte de lo que ha afectado el conocimiento, si se quiere, ancestral o el conocimiento tradicional del campesinado. El campesinado tiene derecho a conservar, comercializar, distribuir, sembrar, producir sus propias semillas. Hoy tiene derecho a las semillas propias el campesinado, lo dice la Constitución. Tiene derecho a la participación reforzada. Y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han hablado de la participación reforzada como la consulta previa y la consulta popular. Que eso va a ser determinante en el ordenamiento territorial de las zonas rurales donde el campesinado está establecido, donde se organiza y quiera defender su territorio, pues dice el artículo de la Constitución que el campesinado tiene derecho a la participación reforzada. Muchísimas gracias. Y lo esperamos por la región del oriente de Cundinamarca, en Choachí, en Fomeque, en Ubaque, para poder hablar allá con usted e invitarlo a que se entere y coma de nuestro alimento y de nuestras bebidas. Muchísimas gracias, por supuesto que sigo visitando, he venido visitando el oriente cundinamarqués, la provincia de Oriente, los municipios del oriente han sido golpeados recientemente por los fenómenos naturales y también el olvido del Estado, pero allá seguimos acompañándolos, y un saludo a toda la audiencia del Sirirí, nos seguiremos viendo.